Hola, nosotros se supone que siempre estamos hablando de la ciudad y su arquitectura, pero hablamos de todo. Claro. Y discutiendo lo de siempre. No, eso no es así. No es así. Tenemos No, unos no. latidos medio arbitrarios, ¿no? Bueno, yo soy Jordi Masalles Y yo, José Enrique del Monte. y nosotros tenemos una sección en el Matutino Alternativo que se llama El Latido Urbano. Todos los viernes. Sístole y diástole. Parece que Trujillo siempre va a ser un tema que a la gente la atrae. Hay como una especie de misterio en esa figura que no acaba de desaparecer de la psiquis de los dominicanos y de la espacialidad dominicana. En términos del comportamiento social nuestro y las referencias y todo, Trujillo siempre está presente, lamentablemente, por el peso negativo que fue para nosotros en términos humanos, pero también por esa capacidad de transformación que tuvo el país en 30 años, que fue parte de lo que nosotros tratamos desde el punto de vista de la arquitectura. Y fue bastante interesante, mucho público, como dice Jordi, y una interacción muy interesante. Así que nada, ya tendremos otros espacios para seguir hablando del tema. Una pregunta, ¿había estudiantes, había jóvenes? Sí, había público totalmente variado. En APEC hay una cantidad de actividades que cada vez que vamos está lleno de estudiantes, y no estudiantes que se note que son de una clase que lo lleva el profesor, sino que se nota que son aleatorios, que van a las actividades, a las conferencias, y eso satisface mucho porque de eso se trata. A veces uno va a los lugares y no hay ese relevo generacional, y lo importante para nosotros es que el conocimiento se transmita y siga generando inquietudes y justificaciones de una serie de acciones y data, ¿no?, que se manejan. Y evidentemente desde sobre todo a nuestra generación, ya que no somos ya los más jóvenes, sino los que vivimos, tal vez no vivimos directamente la tragedia, esa tragedia de la era, ¿no?, de Trujillo, pero sí vivimos la generación anterior a nosotros, cómo eso se arrastró y después se continuó en cierta manera con Balaguer, que era como un sucesor, ¿no?, en cierta manera. Y nada, en el caso, por ejemplo, en mi caso y en el caso de mi familia, es una de las épocas que a mí más me atrae, sobre todo el final de la era, porque mi papá vino aquí en el 1955, gracias a no a trabajar precisamente en la feria, pero gracias a la Feria por la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, que fue en el año 1955. Y a partir de ahí, pues, bueno, se hizo muy amigo del ingeniero que dirigía el Agua y Luz, se fue a la boda de su amigo que se casaba con la mejor amiga de mi mamá, conoció a mi mamá, se conocieron, él volvió, ella se quedó allá, se casaron por poderes, ella vino para acá, nací yo, y ya en las postrimerías de la era, que ya era muy peligrosa, mataban por cualquier cosa, ya estaba muy descompuesto el régimen, entonces mi papá lo tomaron preso porque como fundador de la Escuela de Química, que fue de la Universidad Autónoma, los estudiantes sabían hacer bombas y entonces lo cogieron preso y mi papá se asustó y nos mandó a mi mamá y a mí para España, y entonces él volvió para allá, nacieron mis hermanos allá y volvimos 2 meses antes de la revolución porque no podíamos perdernos el espectáculo y entonces pues esa época, final de la era, la revolución y los 12 años de Trujillo es una de las épocas que a mí particularmente más me atrae. Sí. Mira, conversando con José Báez Guerrero acerca de tu conferencia del Monte, Báez Guerrero dice que la arquitectura estalinista, excepción hecha del Palacio de Bellas Artes. No sé qué opinas. No, más que estalinista es fascista. O sea, cuando buscamos los símiles, en términos conceptuales se parecen todas las respuestas totalitarias en la arquitectura, pero en términos ya estéticos, la arquitectura dominicana de esa era estaba muy cercana a lo que estaba sucediendo en Italia. Y en Italia se dio una dualidad también, no solamente ese neoclasicismo depurado de Mussolini y su equipo,
sino también la arquitectura moderna, que sirvió también para representar el fascismo. Y aquí, en Trujillo también se hizo lo mismo en el país. Teníamos cosas tan maravillosas como el Hotel Jaragua, moderno, limpio, puro, y cosas tan fuera de época como el Palacio de Bellas Artes, que tiene su belleza, pero estaba fuera de época. Y esas dos cosas se manejaron a nivel del discurso político. Eso fue una de las cosas interesantes del trujillismo, ¿no? José Enrique, sabemos que la Feria por la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre fue inspirada en la visita que hizo Trujillo a España, específicamente a Barcelona, cuando vio el centro ferial de 1929 con las fuentes de Montjuïc, que trae a la gente que hicieron, a la misma empresa que hizo esas fuentes para el Teatro Agua y Luz aquí. Trujillo visitó Italia también. Sí, y se supone que vio la EUR, la Exposición Universal. Ok. Entonces ahí quizá tuvo esa... Pero déjame decirte que el concepto de la feria, la idea de hacer la feria no fue de Trujillo. O sea, a Trujillo le llevaron el proyecto, se concibió en Santiago de los Caballeros para hacerla en Santiago y conmemorar el 25 aniversario, repitiendo una feria que ya se había hecho en 1927, cuando Horacio Vázquez, que una serie de pabellones que hicieron en donde hoy está el Estadio Cibao, y entonces ese grupo de seguidores de Trujillo quería repetirla en Santiago. Y Mario Fermín Cabral fue el que dijo que no, que si eran los 25 años, una fecha tan importante, eso tenía que ser en la capital de la República. Entonces ahí fue que vino todo un engranaje para hacer esa feria, se lo dijeron a él, y él salió de viaje para Estados Unidos, y estando allá en Estados Unidos, él le dio un giro al concepto de la feria, porque ya habló de una feria internacional, una feria comercial y de la confraternidad del mundo libre, y aquí cambiaron el proyecto. Entonces ahí llamaron a Guillermo González, y en vez de ser pabellones efímeros, se hizo como un centro cívico, que son los edificios que vemos hoy en día. Y ahí, obviamente, hay una referencia a la EUR y a la Montjuïc con los efectos que tuvo, y también a la Feria de Nueva York de 1939. Carmen, estamos aquí también pensando mucho en la ciudad nuestra, ¿no? Y aprovechando el asueto para recordarnos de los conflictos del tránsito. Hemos hecho un análisis a partir de una... Así es muy bueno hacerlo allá, entre el bote. Sí, porque uno está sosegado, no está con el fragor de los entaponamientos ni la lucha por llegar a un sitio. Y entonces comienza a ver cuáles serían no las soluciones, pero no, sino por lo menos entender un poco el fenómeno. Y conversando con mi hijo Jesús, me dijo que me estaba diciendo que él había hecho un análisis que me parece correcto, que es el tema de la cantidad de vehículos que entran a la República Dominicana cada año, y lo analizó en base a las placas que se otorgan a los del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y lo comparó con la capacidad de traslación de los vehículos, es decir, los kilómetros de calle disponibles, de 2 vías, etcétera. Y entonces llegamos a la conclusión, y analizándolo nosotros aquí, que se va a seguir incrementando, pero de una manera drástica, los entaponamientos, porque la capacidad de las vías no soporta los vehículos. Es decir, si hacemos un ejercicio geométrico, de los vehículos y los colocamos en las calles, hay muchísimo más vehículos rodando que lo que las calles tienen capacidad. Entonces, como no podemos seguir creciendo la ciudad ni nada de eso, las alternativas para el tránsito no es solamente, como dice la gente, limitar la importación o hacer más calles, sino que hay que hacer una cantidad de programaciones para usar la ciudad con horarios distintos, para establecer mecanismos de hacer fluir el tránsito, ¿no? Con unas programaciones, etcétera, y evitar las calles, ¿cómo se llama? Las calles que están obstaculizadas por carros estacionados o otro tipo de artefactos que convierten calles de 2 vías en una sola vía. O sea que es un tema que nos va a dar muy duro durante todo este tiempo, va a seguir poniéndose cada vez peor, al menos que nosotros no comencemos a hacer los paliativos necesarios.
No, y por supuesto también a esa luz que de repente vemos, siguen la sombra, las sombras siguen creciendo. O sea, mientras antes habían horas pico, donde había un grande, vamos a decir, congestiones de tránsito, y luego pues había horas en las que se aflojaban, ya no existe hora pico, o sea, ya el pico es corrido. Y eso lo va a hacer mucho más difícil, y sobre todo también porque los planes del desarrollo y el control del desarrollo urbano de la ciudad de Santo Domingo se sigue orientando de manera tal de que los directores de planeamiento urbano miden su éxito en función de la cantidad de apartamentos y de construcciones que se hacen. Por lo tanto, donde antes se hacían edificios de 4 pisos, ahora se hacen de 11 pisos, y eso lo único que va a provocar es una mayor densidad. Y esa densidad va a estar directamente aplicada a todas las calles que existen, las cuales sin un sistema adecuado, siempre caemos en lo mismo, sin un sistema adecuado de transporte público, no, la solución se va a alejar cada vez más. Que así como hablan de una reforma fiscal y quieren que se junten los diferentes partidos políticos a discutir cómo va a reformarse el sistema de recaudaciones del país, y también la Constitución, que se habla de modificación de la Constitución y se habla de una unidad entre todos los partidos, el tema del tránsito a nivel nacional es un tema transversal, un tema estructural, y también deberíamos tomarlo con la misma seriedad que se toma la reforma fiscal, porque genera una serie de daños en la economía pública y daños en la economía privada, y nos afecta a todos definitivamente. La producción nacional se afecta y la productividad individual también. Gracias por estar aquí Síganos en las redes sociales. y suscríbete al canal de YouTube. Gracias.